inicio el ciclo de conferencias para afianzar todo este desarrollo de competencias científicas a través del diplomado de opción a grado de competencias científicas de ecosistemas marinos para la producción científica. Hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Rubén Darío Cárdenas Espinosa, él es docente de la Universidad de Caldas y docente del Distrito Capital en el Centro Multielectrónico del SENA. El doctor Rubén Darío viene trabajando con el grupo de investigación BIEMAR, que es el coordinador de este diplomado con opción a grado de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. El doctor Rubén es experto en producción científica y divulgación de todos estos materiales, productos de investigaciones que se desarrollan en las casas de estudios de las diferentes universidades y centros educativos. Muy buen día, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, como me acaba de presentar la doctora Iris. Doy el agradecimiento al grupo BIEMAR y a la Universidad de La Guajira por darme la oportunidad de compartir con ustedes en este sagrado claustro. Vengo de parte del Centro Metalmecánico SENA Distrito Capital y de la Universidad de Caldas para compartir a partir de mi experiencia aspectos clave para realizar la divulgación a través de artículos científicos de los diferentes proyectos de investigación. Bueno, vamos a comenzar con aspectos claves para la divulgación científica de productos de investigación a través de los artículos científicos. Trabajo coordinado de este producto que vamos a mostrar a partir de la experiencia que hemos trabajado en nuestro equipo de trabajo conformado por la doctora Iris Jiménez, el doctor Guiomar Molina y yo, Rubén Darío Cárdenas Espinosa. El objetivo es brindar claridad acerca de cómo realizar la redacción de artículos científicos para biólogos en el marco del diplomado que tienen ustedes para su opción de grado. Y esto es aplicado a los proyectos de investigación. La agenda entonces va a ser el saludo inicial que acabamos de dar y vamos a empezar a la redacción de artículos científicos para biólogos. Vamos a empezar primero una forma de presentar a partir de cómo podría presentar a través de un póster científico, después los artículos de investigación que podemos tener. Lo primero es cuando yo ya tengo una investigación, ya sea en fase de ideación, o sea, proceso en marcha, una investigación ya en proceso de formulación, una investigación que estoy ya en proceso, que ya tengo unos resultados previos o una investigación terminada, concluida. A diferencia del artículo, presento un póster que es una forma más gráfica de presentar los resultados de mi investigación. Orientar al público en una lógica y una estructura visual con énfasis en unos puntos específicos. Los tópicos generalmente que debe tener es que sea visualmente atractivo para que pueda capturar la atención del público y motivarlos a preguntar sobre él. Lo clave es responder estas preguntas. ¿Cuál es el problema de investigación y cuál es el estado del arte? ¿Cuáles son los avances o planes de trabajo a futuro? Se pueden incluir todos los detalles del trabajo de investigación, pero de una forma más reducida, con énfasis en las ideas y conceptos o resultados más importantes. Y los tópicos a tener en cuenta es que debe tener su título, así como lo tiene un artículo, el resumen, las palabras clave, una introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Ahora entonces ya vamos a entrar en tema de lo que nos compete, el artículo científico. Antes de escribir un artículo científico es muy importante especificar si lo que yo deseo escribir, a qué público quiere ir dirigido. Entonces vamos a tener dos diferencias. Hay un artículo de divulgación, el cual tiene una labor social y pretende lograr la comprensión social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es para alfabetizar, para dar de una forma una vulgarización o popularización de la ciencia. Aquí es donde nosotros como profesionales estamos en la capacidad de hablar en un lenguaje no profesional para que me entiendan los conceptos que quiero y que puedan incorporar. El artículo de difusión ya tiene una labor más científica, por lo tanto es para enseñar temas científicos. La terminología es más técnica, especializada y compleja. Pero antes de escribir debemos de preguntarnos primero, ¿cuál es el resultado relevante de mi investigación? ¿Y cuál es el público de interés? Ya teniendo en base a eso, me voy a sentar y debo decir, ¿pero por qué escribir?
Primero, porque yo voy a retornar a la sociedad algo de lo que ellos me han dado a través de mi formación, a través de instituciones tan prestigiosas como Mi Guajira. Lo segundo es dar visibilidad y categorización a la institución, a los grupos de investigación, a los semilleros de investigación. Tercero, es una forma donde el estudiante va a tener la capacidad de valorar a su maestro a través de su producción, donde él consolida sus memorias de lo que ha realizado. Y para ti, que eres el escritor, porque te sirve para organizar ideas, compartir y enseñar. ¿Para qué escribir? Entonces necesitamos registrar, sistematizar conocimientos y experiencias, informar, difundir y divulgar el conocimiento, fomentar la cultura científica del país y responder compromisos, metas y resultados. Si nosotros no logramos escribir, muchos de esos elementos que tenemos en nuestra aula de clase, en nuestro laboratorio, a través de nuestra investigación, se van a quedar en el olvido. Para tener claro, entonces hay una tipología de artículos. Entonces, si yo me voy por artículos de difusión que tienen la labor científica, puedo tener estos tipos de artículos. Artículos largos, artículos cortos, artículos de revisión, libros, editoriales y cartas al editor. Esos van para revistas que son indexadas. Entonces la indexación quiere decir que es un registro donde se puede consultar en unas bases de datos especializadas avaladas por ciencias o las autoridades de cada país desde el punto de vista académico y científico. El artículo de divulgación, ya su labor es más social, entonces yo hago artículos en revistas de divulgación, entrevistas públicas, reportajes, noticias periodísticas y más. Para escribir tengo que partir de un problema científico. Si no hay problema de investigación, ¿sobre qué voy a escribir? ¿Cuál va a ser la respuesta a esto? Sus resultados, por lo tanto, deben ser válidos y fidedignos. Entonces se hace a través de la experimentación y la confrontación teórica. Cada artículo comunica por primera vez los resultados de una investigación y son presentados en revistas científicas, conferencias o diversos eventos. La extensión depende del editor. Depende del editor de la revista, el estilo de la revista. Algunos son entre 4 y 5 páginas, otros son hasta de más de 12 folios. El número de autores es variable en posiciones definidas según la importancia. En algunos el investigador principal va de último, en otros el investigador principal va de primero. Eso ya depende de los criterios que tenga la revista y el grupo que va a hacer su publicación. Es un documento que es formal, público, controlado y ordenado, tiene una secuencia coherente y debe cumplir con unos criterios claves de redacción. Posee rigor científico y carácter lógico, entonces aquí es donde va la terminología. Debe tener claridad y precisión. El lenguaje y vocabulario entonces debe ser un lenguaje técnico y científico, debe ser breve y conciso, tener un estilo adecuado, tener compatibilidad con la ética. Aquí es donde es clave el respetar los derechos de autor, el utilizar las citas y referencias de acuerdo al estilo de cada revista y cada profesión. En el caso de la biología tenemos las normas Vancouver. En otros tipos, generalmente en ciencias e ingeniería está la IEEE y en otras ciencias humanas están las normas APA. Ahora vamos a empezar a desglosar los tipos de artículos a través de los cuales podemos hacer divulgación. Primero hay que comprender, quiero hacer una divulgación o una difusión. Ya dependiendo de una u otra, saber cuáles tipologías para saber qué tipo de artículo puedo escribir. Entonces tengo el artículo de investigación científica y tecnológica. Son artículos originales por los mismos conceptos que teníamos. Estoy haciendo una investigación, tengo un problema de investigación que estoy desarrollándolo y siempre cuando yo hago un problema de investigación es porque tengo que haber hecho un análisis de un estado del arte donde encontré ese vacío o hueco a través del cual puedo profundizar, complementar y determinar qué elementos voy a incorporar un valor agregado. Entonces en estos artículos se presenta detalladamente resultados que no han sido publicados antes de proyectos de investigación. ¿Y esto es para qué? Para compartir y contrastar todos esos resultados con la comunidad científica. Y una vez sean validados, se incorpore como un recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados. Aquí es donde todos estos recursos se convierten en un valor muy importante para los procesos de clase
para los procesos de formación a nivel de pregrado, posgrado, maestría y doctorado. Está el otro tipo de artículos cortos, que esta es la recomendación que podemos hacer en el diplomado, que ya son documentos más breves, presentan resultados originales y parciales de una investigación científica y tecnológica. La diferencia entre estos dos radica es que en este artículo de investigación científica y tecnológica debe incorporar un marco teórico a partir del cual me base para realizarla. En los artículos cortos, el marco teórico no va generalmente los antecedentes y vamos de una a los resultados y discusiones. El artículo de reflexión ya presenta, a partir de una investigación terminada, una perspectiva ya analítica, interpretativa o crítica desde el punto de vista del autor, del investigador, sobre el tema específico, recurriendo a fuentes originales. Entonces aquí ya mi investigación está terminada o hice una revisión de varias investigaciones y a partir de un tema que encontré, que analicé, entonces doy mi punto de vista crítico. Y al reporte de caso, entonces es también muy similar cuando analizamos un tema específico, o sea, utilizamos todo lo que es la casuística, entonces presenta resultados de estudio sobre una situación ya muy particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión. Entonces, por ejemplo, realicé un método generalmente para tratar algún ser, algún elemento específico, entonces algún reactivo. Entonces pude encontrar otros elementos innovadores o diferentes, pude tener algunos resultados con alguna variación dentro del proceso. Entonces aquí ya estoy haciendo el reporte de caso. Las cartas al editor ya son posiciones más críticas y analíticas o interpretativas sobre documentos que han sido publicados previamente en la revista, que a juicio del comité editorial constituyeron un aporte importante a la discusión de un tema por parte de la comunidad científica de referencia. Este es también un elemento muy válido e importante que a veces a nivel de estudiantes generalmente no se hace, pero sí más a nivel de investigadores y docentes. En editorial encuentro ya un documento escrito que se hace por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista. Y el artículo de divulgación ya es el otro artículo donde no es ya una labor ya tan científica, sino que bajo unas normas de divulgación para públicos no expertos que desean enterarse, aprender sin sufrir del rigor de la investigación. Aquí en este momento entonces vamos a mirar los tipos de cartas al editor que puedo presentar. Entonces, uno, discutir y criticar un trabajo previamente publicado, ampliar un trabajo previamente publicado. Tuve en cuenta de que vi un artículo y resulta que yo estoy en una etapa más avanzada de la investigación y puedo aportar elementos a ese documento. Comunicar un hallazgo clínico o experimental previamente no descrito, criticar sobre un hecho médico de dominio público, también comunicar los resultados de un estudio semejante a otro publicado en una revista o opinar sobre la política editorial de la revista. Ya aquí entonces encontramos dentro ya de la otra etapa de divulgación, la entrevista. Generalmente la hacen muchos comunicadores sociales, aunque la entrevista también se convierte en un instrumento de recolección de información que a veces hacemos con comunidad, donde se hace una charla amena que busca obtener y mostrar la mayor cantidad de información de un experto y traducirlo a un público no experto. Aquí entonces mucha parte de lo que ustedes hacen con el trabajo de campo con las comunidades, tener muy buenos elementos de entrevista para realizar una publicación. El publireportaje ya sería, a diferencia de los anteriores, es que es un documento que es pagado y negociado y busca mostrar un producto para ser vendido. Aquí la cantidad de ciencia que se va a divulgar depende del medio que lo publique y los criterios del editor. El reportaje tiene que ver con temas relacionados con artículos científicos, personajes, situaciones, después de realizar la observación de un fenómeno a partir de estudios descriptivos. Ahora ya nos vamos a enfocar a uno de los tipos de artículos que generalmente uno tiene opción para trabajo de grado. Entonces hay un artículo que es un artículo de revisión. Desde mi experiencia lo recomiendo más que todo para niveles de posgrado,
para ayudar a enfocar el tema del área de investigación que usted quiera tener. Este es un documento resultado de la investigación terminada donde se analizan y se sistematizan e integran resultados de varias investigaciones que han sido publicadas o no publicadas con el fin de dar cuenta de los avances o tendencias o desarrollo que llevan y se caracterizan por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica. Como mínimo no de tener aquí 50 fuentes de referencias bibliográficas y tener una base de datos especializada donde haya hecho su búsqueda, tanto en el idioma español como en el idioma inglés. Es útil porque nos permite organizar, integrar y evaluar el material publicado. Podemos sintetizar los estudios previos, se aborda con claridad un problema actual y se informa sobre el estado del tema de investigación. Estos artículos de residuos sirven entonces para compactar y sintetizar todos los conocimientos fragmentados, para analizar e informar sobre el estado de un tema, para transmitir nuevos conocimientos, para comparar la información de diferentes fuentes, conocer la tendencia de las investigaciones, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros y contribuir a nuevos resultados, especialmente a la docencia. Ahora, entonces vamos a ver un poco de la estructura. Primero una parte, entonces, dentro del artículo de redacción de una introducción a la presentación que hace, y es la forma, en este tipo de artículo es la más extensa, y es más extensa que los otros artículos. Los primeros párrafos deben determinar si el lector continúa o no leyendo el trabajo hasta el final. Aquí, la pregunta a responder u objetivo a cumplir debe quedar explícita al final de esta sección. Entonces aquí se deben enfocar los factores más importantes de la revisión e incluir la información sobre cuál fue el objeto de estudio, cuál fue la metodología y haciendo énfasis en los interrogantes y métodos que tuvimos para elaborar esa revisión. Ya en el método, entonces los métodos más empleados para la búsqueda y localización de información nos apoyamos en bases de datos especializadas, Google Académico, Ciencia Directa, Canovio, Mendeley. Entonces muchas de las bases de datos generalmente donde nos apoyamos en nuestros estudios de acuerdo a la disciplina se explican los criterios de inclusión y de exclusión que se tuvieron en cuenta, aclarar las restricciones establecidas, o sea, cuál fue el periodo revisado, muy importante, el idioma, ámbito geográfico en la búsqueda bibliográfica. Siempre lo más recomendable es utilizar un horizonte máximo los últimos 5 años. El análisis, entonces análisis, cuando descomponemos en parte lo que vamos a presentar, primero se deben identificar y explicar los puntos de acuerdo y las contradicciones realizadas sobre el tema. Después tenemos que tener en cuenta los estudios que han sido más importantes o relevantes, que tengan un enfoque específico y que deben describirse con detalle. También debemos de tener en cuenta los estudios que coinciden y cuyos resultados son equivalentes y que se puedan agrupar y describir de una forma más resumida. Se deben explicar también las diferentes conceptualizaciones y métodos identificados, se debe explicar por qué las variaciones en los resultados de estudios, y la revisión debe finalizar con un condensado del estado de conocimiento, es decir, el asunto investigado. Al último, la conclusión es la parte donde ya tiene incidencia directa el escritor, o sea, el autor, es la única parte de la revisión donde se da una opinión y específicamente sobre la calidad de los estudios que confrontaron la revisión. Y al último viene la bibliografía. Entonces en estos tipos de artículos la bibliografía mínima debe ser de revisión de 50 fuentes para los estudios. Tengo en cuenta que todo lo que nos cite se considera como plagio. Es importante no la cantidad de referencias sino la pertinencia en el área de estudio. Escriba la bibliografía de acuerdo al formato de la revista. Para ciencias biológicas generalmente utilizamos, y ciencias médicas, Vancouver. Ahora vamos a tener en cuenta unas recomendaciones para la escritura. Entonces, si es las primeras veces que yo voy a escribir, entonces primero tengo que leer muchos artículos buenos, artículos malos, porque esto me da una capacidad de aumentar mi crítica y la capacidad de ser un lector. Hay que ser objetivo con el trabajo que estamos haciendo y mejorar la calidad antes de enviarlo.
aunque siempre van unos procesos de pares evaluadores, entonces siempre tratar de que no nos lo devuelvan con errores. Entrenarse para escribir bien en inglés, entonces aquí generalmente muchos artículos piden que su resumen o abstract sea en inglés, las palabras claves o keywords también en inglés y algunas partes importantes de ahí. Acepte y responda objetivamente a la crítica. Entonces aquí es un elemento muy importante de la autoestima. Aprenda a ser criticado o rechazado. La visión de un evaluador no quiere decir que tú seas bueno o malo. Aquí tienes que tener tú el criterio de decir, aquí tuvo errores, hay algunos que se van por un enfoque, ven el vaso medio lleno, otros ven el vaso medio vacío. No, aquí debemos de ser positivos. Hice mi intento, hay que hacer unas correcciones, si no casó en esta revista puede casar en esta otra, miremos la opción de otro evaluador, pero nunca darnos por vencidos. Los revisores tienen más experiencias que nosotros para publicar artículos, entonces aquí la humildad es un elemento muy importante para estar dispuestos a la crítica. Los ingredientes de una buena ciencia son obvios, entonces siempre cuando hay que escribir tengan en cuenta, debo escribir cuál es la novedad de mi investigación, qué hay de actualización al respecto, si hay un buen análisis, un buen soporte estadístico y una discusión provocadora que convoque, que invite, que seduzca al lector. Los ingredientes de un buen reporte científico es una buena organización, un uso apropiado de tablas y figuras, una extensión adecuada del escrito para una audiencia clara. Y tenga clara qué va a responder. Cuando inicie la escritura, no trate de incluir todo lo que sabe, todo lo que conozca. Hay que ser conciso y usar la bibliografía pertinente y actualizada. Que hay un error que a veces cometemos, es si creemos que debemos citar toda la bibliografía que utilizamos para estudiar toda la carrera. No. Aquí debemos utilizar fuentes de los últimos 5 años a partir de los aportes o elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que vayamos a dar. Un buen ejercicio es conviértase en revisor. Entonces revise los documentos que le lleguen y sígalos durante toda la transformación. Hacer también un ejercicio que esperamos hacerlo ya en clase con ustedes, un ejercicio final de revisores para que mejoren esa calidad de escritura. Hay que seleccionar la revista adecuada y escriba para ello. Cada revista tiene unos criterios, unas características, y entonces lo que les decía, yo escribo a una revista, me lo puede rechazar, hay otra revista entre la misma área, misma categoría, me lo puede aceptar, todo depende de la visión y los criterios que tenga. Busque publicar, entonces sí, esto es importante, en revistas de alto impacto, aquí se apoyan con todo el equipo de trabajo del grupo de investigación Diamant. Ahora, por último de estas recomendaciones vamos a tener en cuenta, primero hay que saber sustentar las ideas. Esos son los elementos que nos permiten sostener la opinión o la actitud expresada en toda la oración central, en toda la argumentación que vamos a dar. Por lo general, muchas veces extraemos de periódicos, de revistas, de libros, de estadísticas, de entrevistas, encuestas o cualquier otra fuente confiable. La claridad del estilo consiste en el cuidado de la redacción, la ortografía, el ordenamiento coherente de las ideas y la fluidez de las palabras. Hay que evitar utilizar coloquialismos o nuestro lenguaje regional, los lugares comunes, las redundancias, la verborragia. Aquí entonces es muy importante que ustedes eviten esas frases hechas y refranes, entonces que aquí decimos una palabra X en nuestra región, no, ¿cuál es el lenguaje universal desde este escrito que debe tener? La unidad, entonces cada oración debe estar dentro de un párrafo, debe estar relacionada con el tema y se trata de contribuir al desarrollo de la idea del proyecto. Aquí hasta aquí entonces haciendo un resumen, entonces cuando yo tengo los artículos, depende del tipo de artículo, va a estar sujeto a una revisión. Hay una revisión por pares académicos, entonces esas revisiones por pares académicos se hacen para artículos originales, para comunicaciones cortas, reporte de casos, artículos de revisión y ensayos y opinión. Igualmente, hay una revisión, lo que aquí está con rojo, solo por parte del comité editorial, es
cuando hay galerías fotográficas, biografías, cartas al editor y también la parte editorial. Ya vamos a empezar entonces con la estructura, lo clave que debo tener para escribir mi artículo. O sea, ya voy a desmenuzar. Entonces, después de identificar qué tipo de artículo va a escribirse, de divulgación o de difusión, el segundo paso, qué tipo de artículo va a escribir. Ya vimos una generalidad sobre el artículo de revisión, los elementos claves que debe tener. Ahora, ya sea artículo corto, artículo de resultados de temas de investigación, casi todos tienen esta misma estructura. Entonces, esta estructura que hay acá la recomendable para ustedes para un artículo corto. Entonces, arranco con el título, los autores y su filiación institucional. Después seguimos con la introducción, los métodos y materiales, resultados, discusión, agradecimientos y bibliografía. Pero identificar primero a qué revista debo enviar mi artículo. A una indexada. ¿Por qué? Porque me permite mayor visibilidad mundial, facilita el acceso a la revista de diversos sitios del mundo, promueve el prestigio de los autores, la localización de pares, colegas dentro de mi área, a través de los cuales podemos hacer después investigaciones conjuntas, compartir criterios, hacer intercambios, lograr un mayor intercambio y con ello se alcanza un mayor desarrollo en el campo científico nacional. Ahora vamos a arrancar con el título. El título, como todo, es siempre la primera impresión. Entonces, esta se elabora con base en el resultado que deseo mostrar. Debe ser lo suficientemente claro y conciso como para mostrar el contenido básico del tema. No debe sobrecargarse de información. Es decir, no debo incluir abreviaturas, paréntesis, fórmulas o caracteres desconocidos. La extensión es limitada de acuerdo al tipo de revista. Hay unas que me dicen 12 palabras, 15, 18. Es exacto, sugestivo y es el punto de enganche. Aquí, desde mi experiencia, para escribir el título recomiendo que este responda a estas dos preguntas: el qué y el para qué. Teniendo eso clave, ya tengo mi título. Ya después, ahora vamos con la parte de los autores. En los autores y la afiliación. Eso depende de la revista, no hay normas ni límites de los autores. Su lugar en el documento supone la actividad de la investigación, generalmente va marcado con asterisco el investigador de correspondencia, o sea, al cual se le va a intercambiar la información a partir de la revista. Hay otras personas que participan, pero si no son determinantes, generalmente se colocan en agradecimientos, y la afiliación es fundamental para entidades empleadoras. Por lo general aparece nombre completo de cada autor, su último título académico, el cargo de la institución que lo representa y generalmente su correo electrónico. Hay algunas que al final piden una referencia como bibliográfica o datos ya para ampliar su información. Ahora, después de tener el título, vamos a arrancar el resumen. En el resumen, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Primero hago una introducción donde digo cuál es el problema, es decir, el propósito o el objetivo. Después debo tener en cuenta la metodología, o sea, cómo se estudió el problema. Después de esto, de tener la metodología, debo hablar un poquito de algunos resultados, hallazgos que tuvimos en él. Entonces él contiene un propósito, entonces la metodología, principales resultados y conclusiones, y estos elementos van articulados en un último párrafo generalmente. Entonces, este artículo o el presente artículo tiene como propósito objetivo, presenta un problema, la metodología que se desarrolló se enmarca en qué tipo de investigación, enfoque, etapas de desarrollo, qué población o qué muestra, si tuvo algún instrumento, y después va al final qué resultados se esperan o se obtuvieron, qué conclusiones podemos determinar. Ya las palabras clave me sirven de guía para identificar mi documento en bases de datos.
ayudan a identificar temas y aspectos principales del artículo y son los elementos a través del cual yo deseo que me ubique. Después sigue la introducción. En la introducción esta debe cumplir una secuencia. La secuencia generalmente presento el tema donde digo el problema, la pregunta o la hipótesis, algo básico y fundamental o relevante dentro del marco teórico y termino con el objetivo general. Generalmente se resalta de forma clara el fenómeno que se desea explicar, debe ser corto, se recomienda que no sea más de 4 párrafos, no incluye métodos ni menos resultados. En el marco teórico seleccionado depende del resultado relevante y la discusión, usar una bibliografía relevante y actualizada y ser persuasivo. La idea es seducir al lector. Aquí generalmente se recomienda que al final se debería saber por qué hicieron el estudio. Dentro de la introducción generalmente recomiendo un esquema clásico de 3 párrafos. Arranco presentando los antecedentes, diciendo que se sabe el problema, después doy la argumentación de la pregunta o problema que no ha sido resuelto, porque a la fecha no hay datos o si hay datos parciales, y por último la hipótesis, meta, objetivos, donde describo por qué se hizo, pero justificado con sus razones, con su análisis, no los de otros. Y en la metodología, entonces aquí importante, definir el tipo de estudio, si es una investigación experimental, empírica, cuasi experimental, de impacto, y el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, el carácter analítico, descriptivo, transversal, correlacional, las etapas generalmente se recomienda el ciclo HPBA, entonces análisis, diseño, ejecución y evaluación, los instrumentos de recolección de datos que utilizamos, encuesta, entrevista, observación directa, las variables y la operacionalización, la población y muestra, aquí es donde debo determinar los criterios de probabilísticos o no probabilísticos, los criterios de selección de la muestra y el análisis de la información recolectada. En el caso para estudios de las ciencias biológicas como el de ustedes, es importante considerar estos puntos que aquí están desglosados. Primero, los sujetos y proceso de selección, o sea, cuál fue el método de reclutamiento que tuve, los criterios de entrada, inclusión y exclusión, si hubo aprobación del comité de ética, si hubo un consentimiento informado, el protocolo, entonces describir los procedimientos mayores, usar un orden lógico temporal, desarrollar los métodos nuevos o poco comunes, los aspectos más relevantes de los resultados y conclusiones, con algunas definiciones operacionales, los métodos de laboratorio analítico, entonces miramos los métodos de laboratorio usuales, el detalle de los métodos nuevos o no publicados que utilizamos, incluir la fuente de los reactivos si tuvimos que utilizar, se quedar con los resultados para complementar, y el análisis de datos, entonces los métodos estadísticos, descriptivos y analíticos, de acuerdo al software que utilizamos, SPSS, StarGraphics, Excel, donde definimos los medios de variabilidad y los niveles de aceptación de significancia. Ya esto es más desde la parte estadística. Aquí vamos entonces, después de metodología, que algunos le dicen materiales o métodos, más los resultados. Se deben describir en el mismo orden de la metodología, responden a los objetivos planteados. Aquí debemos decidir qué datos vamos a colocar. No tiene que describir todo el proyecto ni pormenores sucedidos a lo largo de su desarrollo. Aquí es ser más claro, con una lectura sencilla y sea consistente. Responder con datos estadísticos y sus significancias. Elaborar una buena gráfica o figura. Eso podría ser lo mejor que tiene su artículo. Los datos deben ser reproducibles y fidedignos y no se ecuacionan tanto con los datos, colóquese en la posición del lector. Esta es una recomendación. Utilizamos tablas cuando la precisión de los datos es importante. Y el gráfico cuando los datos presentan o una tendencia definida o permiten resaltar una diferencia. Ya la discusión, entonces en la discusión se retoman en la parte donde vamos a seducir a nuestro lector, se retoman resultados obtenidos y se comparan con otros previos y se analizan
de acuerdo a los resultados que esperamos obtener. Se debe contextualizar toda la importancia de los resultados, así como sus implicaciones desde el punto de vista práctico y teórico. En esta sección se mencionan investigaciones futuras, así como posibles usos de resultados. En esta parte frecuentemente se tienen en cuenta posibles objeciones, limitaciones, comentarios de los resultados. Aquí entonces clave es comparar las conclusiones propias con las de otros autores, identificar si hubieran errores metodológicos durante la investigación se pudieron hallar, alcanzar ciertas conclusiones, o sea, qué es lo nuevo que encontré, no repetir la presentación de resultados y escribir en esta sección en presente. O sea, todos estos datos indican que, porque los hallazgos del trabajo se consideran ya una evidencia científica. Ahora seguimos con las conclusiones. Estas son obligatorias y deben ser claras. Su contenido no debe duplicar sustancialmente el resumen. Debe expresar el balance final de la investigación o la aplicación del conocimiento a la temática tratada. Se discute sobre las implicaciones del estudio y la relevancia que tiene para el área de conocimiento. Se sugiere no concluir más cosas que los resultados permitan. Es decir, de acuerdo a los objetivos trazados, también deben ser las conclusiones. Se suelen mencionar trabajos futuros que se puedan realizar a partir de lo que se encontró en la investigación y aquí, como se resalta, son las apreciaciones finales. Entonces esto nos da cierta libertad para poder ya tomar una recapitulación general de lo planteado y reafirmar las hipótesis o simplemente describiendo los resultados de una forma breve. Los agradecimientos es una parte que depende de la revista del artículo. Entonces generalmente para algunos artículos de investigación los ponen como obligatorio porque se citan las becas, la financiación de los investigadores, firmas comerciales, entes oficiales, y es opcional para artículos de reflexión. Este va en la parte final del artículo y aquí generalmente coloca quienes intervinieron, además del autor y los coautores, las personas, las instituciones que apoyaron las diversas formas de trabajo, ya sea en la investigación o redacción del artículo. Y por último encontramos la bibliografía. Entonces la bibliografía, el estilo depende de la revista. Entonces hay revistas que me piden Vancouver, otras normas IEEE, otras normas APA. Entonces de acuerdo al estilo de la revista debo realizar las citas y las referencias. Existen diversos sistemas de citas de artículos, usualmente diversos, que son su propio estilo de citación. Entonces los utilizamos a través del procesador de texto como Word o hay unas bases, un software especial para eso. Esto no es como era antes, que mayormente la bibliografía constaba de otros artículos científicos y usualmente recientes. En ciencias naturales, la citación de libros no es popular, como tampoco la autocitación. Esta sección solo incluye las fuentes que se utilizaron en el apoyo dentro del artículo del trabajo, que nos permitan sustentar todos los argumentos y hechos mencionados. Los lectores pueden consultar la fuente de las afirmaciones para encontrar la veracidad de estas. Y hasta aquí entonces damos por terminada